Ok, entonces estamos en la página 17 y vamos a ir haciendo la práctica. Dice, fill in the correct form of the past perfect simple or past simple. Ok, chiquillos, aquí vamos a ver un repaso del pasado simple que supongo que ustedes vieron en noveno, los que estuvieron, o cuando estuvieron, ¿verdad? En caso que fuera hace añillos. Por aquí vamos a ir repasando. Dice, after the company, Joe, he began to work on his first project. Ok, dice, después de la compañía, o sea, después de que la compañía que hire, ¿algunos de ustedes saben qué significa hire, chiquillos? Contratar. Ajá, exacto. Antes de que la compañía contratara a Joe, él estaba trabajando en su primer proyecto. Entonces, chiquillos, si ustedes ven aquí, aquí es una oración en pasado simple, ¿verdad? Antes de que la compañía contratara a Joe, él trabajaba en su proyecto. No estamos diciendo había contratado o ha contratado, sino contratara, o sea, en pasado. Antes de que yo lo contratara a usted, usted trabajaba en tal lugar. Entonces, ¿cómo decimos hire en pasado? ¿Alguno de ustedes sabe? Profe, no es utilizando el... Creo que no es el ING. No, el ing es como cuando nosotros decimos contratando, que está pasando en el momento. Ahí nada más es agregarle una D. Entonces aquí la palabrita sería hired con una D, nada más. En esta de aquí, en esa rayita, escriben hired con D. Entonces ahí sí dice, después de que la compañía contratara a hire, él antes trabajaba en un proyecto, ¿verdad? Ok. Ahora sí, tenemos la número 2. ¿Me entendieron la 1 primero, chiquillos? A ver si todos me entendieron la 1. ¿O no? Más o menos. La D la vamos a agregar al verbo solo cuando un verbo es regular, chiquillos. Recuerda que yo les dije, hay dos tipos de verbos, regulares e irregulares. Entonces, en este caso, este verbo sí es es regular. Entonces, como el verbo es regular, le vamos a agregar solo una D. Pero cuando un verbo es irregular, el verbo va a cambiar por completo. Entonces, para que eso sí lo tengan como más clarillo. ¿Ok? Después, tenemos la número 2. Dice, vamos a hacer una pregunta, ¿verdad? Porque tenemos un signo de pregunta aquí. Ya con solo eso nos da a entender de que hay un signo que es una pregunta. Dice, you the news before you say in the TV, dice, usted las noticias antes de que se sentara en el televisor. Ok, chiquillos, recuerden que yo les dije que este tema lo vamos a ver cuando había pasado alguna acción en pasado anteriormente. Entonces, en esta pregunta, en la número 2, sí calza el tema. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, ¿ha usted escuchado las noticias antes de sentarse, antes de ver el televisor? ¿Ves? Entonces aquí sí podemos agregarlo porque yo estoy hablando de dos acontecimientos del pasado y uno que está pasando ahorita. Que yo les pregunto a ustedes, no sé, Yesenia, ¿usted ha cocinado arroz con pollo antes de hoy? ¿Ves? O sea, yo le estoy haciendo una pregunta como del pasado de ella. Ella me va a decir sí, no, lo que sea. Entonces, ¿cómo decíamos chiquillos? Era el hat.
H-A-D. Entonces aquí es el had, H-A-D, had you, para que les quede had you. Y el heard, este verbo también es regular. Yo creo que a ustedes solo los regulares les va a salir porque todos los veo así. Entonces son regulares. Solo me le va a escribir ed. ¿Cuándo escribimos e y cuándo escribimos d? Si el verbo termina en e, nada más le escriben una d. Y si el verbo termina en cualquier otra letra, entonces le escriben ed. Entonces aquí sería heard con ed. Had you heard the news before you saw it on the TV? ¿Había usted escuchado las noticias antes de verlas en el televisor? ¿Ves? Ya así nos queda bien, ¿ves? Había usted escuchado. Entonces ahí no deberíamos usar de. Aquí sí sería ed, porque el verbo termina en r, no en e. Entonces escribe una e y una d. Ajá. Entonces les quedaría had you heard the news before you saw it on the TV, ¿verdad? O sea, había usted escuchado. ¿Ves? Para que el verbo nosotros podamos decir escuchado. Ok, la número 3 nos dice, Michael didn't want to see the movie because he the book yet. Ok, dice, Michael no quiso ver la película porque él, y dice, el libro aún. Y entre paréntesis nos dicen no y leer. Esta es negativa, ¿verdad? Tenemos que hacer la negativa porque nos dan un not. Chiquillos, recuérdense en lo que les dije. Si la oración tiene dos partes, ejemplo, una en pasado anteriormente, entonces siempre van a utilizar el participio aquí porque ya nos están hablando del pasado para que ustedes puedan decir, Michael no quiso ver la película porque él no había leído el libro aún. ¿Ves? Entonces es had y el not y el read con este verbo sí lo escriben exactamente igual. No le agregan nada porque el verbo es así en la forma participia también. O sea, ese verbo no. Si usted lo busca en una lista, en los tres, pasado, presente y futuro, pasado, presente y participio se escribe igual. Entonces en ese no escriben nada. ¿Ok? Entonces sería had not read the book yet. Michael no quiso ver la película porque él no había visto el libro aún. ¿Me entendieron esta, chiquillos? No, bro. No, ok. Entonces, lo que en la partecita esa es no, toda la Ajá, no, had, exacto, exactamente. okay. Had not y el read. Had not y el read. Eso es lo que tienen que escribirme ahí. Ok, ahora sí. Vamos a ver esta otra. Bueno, ahora sí, ¿me entendió esta? No sé quién fue la que me estaba hablando, la verdad. Es que aquí no puedo ver quién me habla. Pero el que... No, bro. bueno, me entendió, sí. Sí, ahora sí. Ujú. Y o todas. No, a ese no, porque ese si usted lo busca en una lista de verbos, el verbo se queda igual. Por eso es. Ajá. Okay, ¿verdad? Ujú, con gusto. Ok. Después tenemos. Esperen, para ver, chiquillos. Yo creo que esta práctica tuvo un fallo y no me lo grabó. Bueno, igual ustedes están aquí, que es lo que más me importa. Lo que es la explicación de la materia sí quedó grabada. Ok, dice, la número 4 dice, the concert, ok, dice el concierto. ¿Alguno sabe qué significa already? Está listo. ¿Cómo?
significa como cuando decimos ya. Cuando ustedes dicen ya, como ya estuvo o algo así. El concierto had ready when we de estadio, o sea, era como que ya había iniciado. Cuando ustedes dicen el concierto ya había iniciado cuando nosotros llegamos o cuando nosotros entramos al estadio. Ok, entonces de concierto have, ¿verdad? Had, otra vez el concierto había, entonces como decíamos había, had, aquí escribimos had, H-A-D, vamos a ver ahí. Ahí dice, the concert had, había empezado. Entonces ustedes escriben, begin es empezar, este que está aquí. Este, si no me equivoco, es con una U, begun, se dice en participio. Voy a buscar para estar 100% segura, pero estoy un 98% segura de que se escribe begun. Sí, exactamente. Entonces, ustedes escriben aquí, nada más le quitan esa I y le escriben una U. Por eso es importante que tengan la lista de verbos. Se las voy a hacer llegar también de hoy. Hoy le envío 2 correos, verbos y la tarea. Entonces, este verbo es irregular. Porque él es irregular, cambia. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Ves? Aquí le vamos a quitar esa I y le vamos a agregar una U. Como hicimos ese cambio, ya no podemos agregarle la ed, porque es un verbo irregular. ¿Okay? La ed son solo para verbos regulares, nada más. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería aquí had y aquí sería begun, ¿verdad? Entonces, para que nos quede, el concierto había empezado cuando nosotros enter al estadio. Y enter es entrar. Entonces, entramos en el estadio. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? ¿En presente o en pasado? Chiquillos, ¿cómo la acomodarían ustedes? El concierto había empezado cuando nosotros entramos. Sí, es en pasado, sí, porque nosotros decimos cuando nosotros entramos al concierto. O sea, recordemos que todo tiene que ser siempre pasado. Entonces, enter sí es un verbo regular. Por eso le vamos a agregar solo ed. Este verbo sí es regular. Entonces, aquí me lo vuelven a escribir aquí. Nada más que le vamos a agregar ed. ¿Ok? Para que les quede. El concierto había ya empezado cuando nosotros entramos al estadio. ¿Ok? ¿Entendieron esa? Dime. La tercera entonces Aquí, ajá, enter con ed. Sí. Exacto. Con gusto. Ok. Enter con una T al final, entered. Casi no se escucha la pronunciación, es como con una T al final que usted le agregue. Entered y una T. ¿Sí? Después tenemos la número 5, dice until Annie, Mark, o sea, antes de que Annie, Mark, ella nunca, el amor. Entonces dice, ¿qué quiere decir? Antes de que Annie conociera a Mark, ella nunca había estado enamorada, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, dice, until met significa conocer, ¿verdad? Met. Ok, ¿alguno sabe cómo se dice ese verbo en pasado? Este que está aquí. Ajá, exacto, met igual. Es que meet es así como se pronuncia este y met es solo con una E. Entonces aquí es met, M-E-T. Este es irregular. En la lista que les voy a dar va a estar met. Entonces aquí